Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Juan V de la fábrica de inventos y hoy tenemos otro vídeo de mecanismos curiosos de nuestro día a día. En este caso vamos a analizar sobre todo lo que es un flexómetro, ¿vale? El típico flexómetro que todo el mundo tiene en casa, prácticamente todo el mundo hemos usado uno de estos. Y más que cómo funciona en sí el flexómetro a nivel de ir y volver, lo que quiero mostrar es cómo se ha solucionado el sistema de bloqueo, ¿vale? Cómo conseguir bloquear y desbloquear el metro con solo esta pieza, ¿vale? Y lo vamos a abrir, vamos a analizarlo todo un poco y yo creo que es un mecanismo que ahora mismo pensad un poco cómo lo haréis vosotros y cómo conseguiréis hacerlo de la forma más sencilla, económica y funcional posible cuando estamos hablando de un producto tan común y tan barato que necesitamos hacer como es un flexómetro, ¿vale? Así que nada, no me entretengo más y os paso a mostrar un poco cómo funciona y los entresijos de este pequeño mecanismo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, más o menos a niveles generales son pues, lo que son dos carcasas, el rollo donde está todo el flexómetro enrollado. Si os fijáis un poquito, aquí tiene un fleje pequeñito, no sé si lo conseguiréis apreciar, pero aquí tiene un pequeño fleje, es una pieza de metal, una chapa que es, vamos a decir, la que hace el efecto de retorno. Y este es el bloqueo, ¿vale? En el que pues, conseguimos fijar lo que es el flexómetro, pero para que no se cuele hacia adentro, ¿vale? Pero lo que nos interesa no está aquí, ¿vale? Nos interesa está aquí y aquí. Pues mirad bien. Bueno, primero, para que veáis un poco cómo se desliza y cómo hace el movimiento, si os dais cuenta, esta pieza tiene aquí una pequeña pestañita, ¿vale? Que entra, vamos a decir, pues en este carril. Tiene una pestañita a cada lado, una en cada casa. Entonces se coloca así, se introduce y tanto esto, por ejemplo, como por ejemplo esta pieza de aquí, hace deslizar esto, ¿vale? Pero si os dais cuenta, lo que es el bloqueo en sí, no sé si lo oís, hace un clic. A ver, mira, clic. ¿Ok? Si os dais cuenta, no hay ningún otro elemento externo, o sea, con estos dos les basta. Pues ¿cómo funciona esto? A ver, os fijáis en esta pestañita, a ver si lo consigo. Ahí. ¿Veis? Ahí tiene como un añadido, una especie de bultito, justo antes de la esquina. Aquí, un bultito. Mirad bien, ¿vale? Ese bultito de ahí. Pues este bultito de aquí es justo el que, vamos a decir, llega hasta aquí, o sea, es decir, hasta aquí. Sobrepasa justo, es para que esto pasa después del bulto y el bulto hace que bloquee y se quede, vamos a decir, en este hueco que veis aquí de la pieza negra. Mirad. Voy a colocarlo de nuevo. Vale, va pasando. Vale, a ver, mira, aquí a ver si os lo muestro aquí. Mira, aquí se ve perfectamente. Va pasando y ¡ploc! Ese es el que hace el bloqueo. ¡Plac! ¿Veis? Ahí juego un poquillo con el reflejo. Es esto. ¿Veis? Hace clic. Y entonces ya aquí cuesta un poquito más y o empujas un poquito hacia adentro y ya mueves, o incluso, bueno, con un poquito más de fuerza. Pero si os dais cuenta es que funciona siempre súper robusto, gracias a que esto de aquí hace de tope por un lado, esto por otro, y esto, vamos a decir, juega un poco con la flexibilidad del plástico y hace justo el bloqueo. ¡Plac! Y luego ya lo que es esta pieza es la que hace bloquear esta. Si os dais cuenta, estos huequecillos son justo para que cuando tú introduzcas el bloqueo lo doble, ¿vale? O sea, esto lo doblaría así, se deslizaría a través de esta pieza, entonces ya empuja y si os dais cuenta, pues dobla un poquito el flexómetro y realiza la acción, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, pues para que os deis cuenta de cómo aprovechar sobre todo eso. Una pieza como es esta, de plástico, que ya tienes que hacer, le haces ese pequeño bultito
y te hace de todo, te hace de bloqueo, te hace de desbloqueo y sin necesidad de otros elementos externos. Bueno, y espero que os haya gustado este pequeño detalle y mecanismo que, como veis, es una cosa que no han tenido que usar ningún otro elemento extra aparte de estas dos piezas, y que, por ejemplo, es una de las cosas que consigue hacer que esto sea muy viable económicamente. Cuantos menos mecanismos se metan, más que mecanismos, cuantos menos elementos se metan en un mecanismo, muchísimo mejor para el proyecto. Si puedes aprovechar una cosa que es, por ejemplo, la carcasa para ejecutar lo que es el bloqueo de ello y este botón, hacerlo sin tener que meter ningún muelle, ningún elemento extra ni nada, la verdad que consigue hacer que el proyecto pues cada vez sea más económico y que sea viable, ¿no? Entonces espero que os sirva mucho de inspiración y a ver si consigo coger un poquito más de estabilidad en estos vídeos y os puedo seguir mandando poquillo a poco pues estos pequeños mecanismos que yo creo que son muy curiosos y la verdad que yo creo que aquí a nosotros nos va a gustar a todos, ¿vale? Así que pues nada, no mucho más. Nos vemos en próximos vídeos y cualquier comentario que podáis darme o igual algún mecanismo incluso que queráis que yo desarme y os enseñe, encantado de hacerlo, ¿vale? Hasta el próximo y un saludo.